Muy buena tarde, comienza el Café de Periodista de hoy miércoles. Vamos rápidamente porque la verdad que hoy tenemos una escaleta bastante llena de noticias. Quizá la peor fue la que nos enterábamos ayer por la tarde, la muerte de una persona en la costa de Tinajo. Realmente lamentable porque estuvo con vida, lo intentaron rescatar, pero ya fue imposible. Don Miguel Ángel de León, buenas tardes, don Miguel Ángel, ¿cómo está usted, hombre? Caballero, es llamativa noticias como esas, teniendo en cuenta que tenemos la mar como un plato desde ayer, hoy murió, también, y es ciertamente... Pero no es la primera vez que se dan casos similares. Creo que era una persona de nacionalidad italiana. Don Manuel García Dene, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está usted, hombre? Muy bien. Bueno, esta noticia, pues poco más que hablar. No sé si tenemos un total para que nos los cuente un poco desde Seguridad y Emergencia del Consorcio de Seguridad y Emergencia de Lanzarote. Vamos a oír precisamente a su responsable para que nos cuente realmente lo que ocurrió. Se nos activa el SECOES 1-2 de que había una persona que había caído al agua en la playa de Alaja, en el municipio de Tinajo. Automáticamente salen dos dotaciones, una del Parque Central y otra del Parque Sur. Vamos a la zona, allí nos estaba esperando la persona que había dado el estado de alarma. Nos dijo la zona que se había ido hundido. Automáticamente nos tiramos al agua, estuvimos rastreando por la zona y fue casi imposible en toda esa zona que estuvimos rastreando y bajándolo, haciendo submarinismo. Automáticamente aparece lo que es el helicóptero del 112 y ya desde el aire ya lo pudo divisar y pudo rescatarlo. Automáticamente lo rescata, lo pone a disposición de los cuerpos sanitarios y el médico del SUC ya certificó el fallecimiento de la persona. Bueno, pues la verdad que hay que lamentar esa muerte y darle sentido pésame a toda su familia. Otra noticia que ha llamado algo la atención es la denuncia que haya hecho el Partido Socialista, en este caso el grupo del PSOE del Ayuntamiento de Teguise. Cree que se ha convertido en una escombrera, una parte, en este caso, de lo que se considera todavía, o se llama todavía, el famoso complejo de Dimas Martín, que ya no tiene nada de Dimas, pero todavía sigue ahí su obra. En este caso se quejan de que la chatarra se está acumulando en la chatarra del propio complejo se esté acumulando, pero es que los vecinos o no vecinos, lo cierto es que aprovechan, sobre todo en horas de la noche, para tirar cualquier tipo de escombro, ¿no? Esperemos que esto se limpie, el ayuntamiento dice que lo está limpiando. Vamos a ver si, en fin, hemos hablado con Gerardo Rodríguez, que es el concejal, en este caso de Agricultura, pero que lleva el tema del complejo. Estamos haciendo una limpieza de varias dependencias del municipio, como incluso aquí en el mismo complejo, de material que está inventariado y que ese material, una vez que está inventariado, hay que darle de baja y hay que hacer un procedimiento para poder que salga de aquí. Eso no es una escombrera, eso es un espacio, como ustedes ven, que hay una pequeña puerta, realmente, pero está acotada al espacio al aire libre, donde realmente ahí dentro el 95-98% del material que hay dentro es material propiedad del ayuntamiento que ya está en desuso, ¿vale? Como ustedes comprenderán, en ese desuso y que se ha ido en desuso hay que hacer un procedimiento, porque eso está en el inventario municipal, y hay que hacer un procedimiento para poder realmente darle de baja y que retirarlo con una empresa especializada que venga y lo retire y se lo lleve a los puntos limpios donde realmente tienen que llevarlo. O sea, ahí hay mucho hierro, hay acero inoxidable, hay mucho material. Sacar mucho material que estaba inventariado y meterlo ahí en una zona para que a nivel técnico, que ya se abrió un expediente hace ya bastantes meses, a nivel técnico se valore y se haga un expediente para, lógicamente, después que vengan empresas a subastar lo que es ese material que tiene un valor y la mejor subasta se lleva ese material, ya digo y lo repito, a los sitios donde realmente las empresas lo tienen. Si bien es verdad que también el Partido Socialista, que fue ayer muy inteligente, que se ha metido ahí, aunque sea una propiedad pública, se ha metido ahí en una zona que realmente sí es verdad que tenía que estar un consenso y ver lo que había, no hay nada más que esconder, y han aprovechado y sacar, es verdad que hay un colchón, es verdad que hay dos sillas de madera, es verdad que hay 2 o 3 cosas que hasta ahora, hasta hace 3 semanas, lógicamente era un poco por las tardes, noches, estaba esto un poco incontrolado en el sentido que no había una zona de vigilancia y venía algún particular y desde fuera tiraban hacia adentro a lo mejor un colchón, como sacaron ellos ahí en la fotografía. Bueno, esto siempre ocurre, la oposición siempre va buscando el fallo, ¿no? Y en este caso pues ha hecho
su papel, que es de controlar al grupo de gobierno. A ver, libre merced de hacer yo la defensa de ningún partido político, pero esa crítica, que la oposición siempre está en su papel de criticar, no, es que cuando hay motivos, es decir, no creo que haya sido, no sé, Marcos Vergas el que haya puesto esa basura ahí. Esas fotos se habían publicado en las redes, pasa que el Partido Socialista en este caso se aprovecha evidentemente de eso, que es un hecho, que no se lo inventa nadie, y aprovecha y hace la denuncia. No, digo por lo que dice el concejal. Ya, el concejal eso es decir que la oposición es que como está en su papel, no hombre, está en su papel, claro, diciendo que el de hacer concejal oposición y de denunciar. excusándose un poco que ha aprovechado el PSOE que 4 vecinos hayan tirado esto. Lo que digo yo es que evidentemente no van a sacarlo cuando está limpio. Bueno, tenemos una llamada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, dígame. Mire, quería exponer porque la enseñanza a la isla me parece lamentable, porque tengo un familiar que es un joven que trabaja de mañana y por la tarde quiere estudiar. Hay un curso en el Instituto de Teguise de Integración Social, que es el que quiere realizar de grado superior, sí. Se dirige allí y solo lo imparten por la mañana, que me parece súper triste. Bueno, el caso es que la Escuela de Turismo también solo se imparte de mañana. Radio ECA, que también tiene el mismo curso, se dirige mi familiar a Radio ECA, y el mismo curso lo imparten, pero solo en Gran Canaria y Tenerife. O sea que las islas pequeñas, los jóvenes de las islas pequeñas, no pueden estudiar. Pero Radio ECA por la radio, ¿no? ¿No se puede escuchar por la radio? ¿Perdón? No, no se puede escuchar por la radio, porque dice que aquí en la isla no tenemos a nivel de universidad, sino tiene que ser en las islas, en las provincias. Ya, en la isla. Dice, si usted quiere, puede coger un avión y hacer el examen allá, que puede ser probable que pueda pasar eso. Es decir, que la gente que trabaja por la mañana lo tiene muy complicado. Muy complicado. Él, si quiere estudiar algo. Por supuesto. Digo, porque si vamos a ver, si un joven no se puede permitir estudiar, porque encima la UNED, cada asignatura son 88 euros, que un niño no lo puede pagar, pues me parece triste que no se den otras opciones de estudiar en la isla. El Instituto de TI se lo puede poner online perfectamente, y ECA también, y hacer los exámenes online, o dirigirse a Radio ECA o el Instituto de TI, porque me parece lamentable. Luego dicen el fracaso escolar, pero es que no ponen opciones para que los jóvenes que tienen que trabajar puedan estudiar a la vez. Pues entonces, ahí queda su denuncia e intentaremos hablar con las autoridades a ver si nos puede aclarar por qué no se puede. Me imagino que es que no hay suficiente alumnado para ponerlo por la tarde, me imagino que van a decir eso, pero bueno. No. Bueno, pero por lo menos online, que no le hace falta un profesor, sino que uno se trabaje en las clases, me parece lo más justo. Lo bueno es que haya gente que quiera estudiar, porque eso cada vez cuesta más encontrarla. Bueno, pero si no cierra las puertas, menos habrá. Por eso. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día. Bueno, ¿querías decir algo? No. Que te vi ahí con ganas de decir algo. Bueno, simplemente vamos a dos temas que ha llamado y que ha sido noticia a nivel de toda España. Manolo, lo que sucedió ayer por la tarde en Arguineguín, en Mogán, en el famoso Muelle de la Vergüenza, donde ahora mismo habían, si no lo han quitado, unas 2.400 personas, donde ayer llegaron hasta 2.600, 700. 200 de ellos, después de estar allí, pues creo que 72 horas, pues fueron trasladados, 200, en este caso de nacionalidad marroquí, bueno, no fueron trasladados, simplemente los soltaron y dijeron, búsquense la vida, porque no tenemos sitio donde ponerlos. Sí, realmente es lamentable que una situación que es fácilmente previsible, o sea, si usted sabe que no puede tener sino 72 horas a estas personas en esa situación y sabe que está pasando el tiempo, lo lógico es que se prevea una solución y no se ha hecho. Yo creo que no es sino un ejemplo de la desorganización que se está experimentando con la llegada, con esta sorpresiva llegada de inmigrantes. Es un hecho nuevo, que no es nada anecdótico, que tiene una presión importante y que además nos viene a colmatar una situación ya de por sí difícil. Estamos en una situación de pandemia, en una situación en la que estamos intentando ganar confianza hacia nuestros tradicionales visitantes, y esta situación ya empieza a crear angustia también en los turoperadores y demás, sobre todo en la isla de Gran Canaria, que lo ven como una situación de inseguridad, además que nadie les está explicando cuál es el fenómeno. ¿Se va a acabar esto mañana? ¿Va a estar así? ¿Va a ser esto lo normal en estos siguientes meses? Es que ese es el gran problema, ¿no? El problema no es que ya tengamos un problema, sino que no se ve viso de que mejore las soluciones, sino por el contrario, que el problema se agrave y se complique todavía más. Y como bien decía Manolo, esto viene ocurriendo desde hace tiempo.
Cuando empezó Lanzarote, de manera realmente comparado con esto no tiene nada que ver, ya habíamos advertido de que había miles de africanos en las costas pendientes o dispuestos a desembarcar en Canarias como sitio de paso para ir a Europa, al continente europeo. Pero las cosas, también aplicando esa política del buenismo, en fin, de mirar para otro lado, el estar Madrid a 1.500 kilómetros de Canarias, todo esto hace que los problemas no se vivan realmente. Y encima, cuando venían ministros, no solo ya venían más a recibir los más inmigrantes, sino que además no buscaban soluciones que realmente resolvieran el problema. Ahí lo tenemos. Pero fíjate, si la situación será ya más que grave y delicada, que aparte de lo que luego veamos la intervención de Ana Oramas en el Parlamento, que se puede decir que es una intervención de parte, lógicamente, también partidista, lógicamente, que está en su papel de oposición, hay periódicos como el Canarias 7, que está totalmente posicionado a favor de este pacto de las flores, este gobierno regional, que está editorializando casi a diario. El propio director, Suárez Álamo, está criticando muy duramente esta total inacción. Pero es que por si faltaba algo, el propio Podemos en Canarias, que es socio de este pacto de gobierno del PSOE y Podemos, tiene una actitud, ya tiene una actitud un poco pero esta vez ha criticado, yo creo que incluso abiertamente, esta inacción absoluta por parte del gobierno. A mí me parece nacional. bien que Podemos critique, pero se tiene que criticar a ellos mismos, Sí, porque ellos mismos son parte de ese gobierno. Claro, que tiene un valor añadido. Aquí lo que sorprende, porque entra dentro de la normalidad que Ana Oramas, que Podemos, que el PP, pues saquen sus artículos, pidan las dimisiones de los ministros. Pero lo que uno echa en falta realmente es que quien representa nuestros intereses, sea Pepe o sea Juan, reivindique esas situaciones. El gobierno de Canarias, al margen de quien esté, que les está creando un problema. Los gobiernos, o sea, el Cabildo de Gran Canaria, que les está creando un problema tremendo en esta situación que estamos. ¿Cómo es posible que no se manifieste, que no exijan una respuesta y que no exijan también que se cargue a aquellas personas que evidentemente no están haciendo lo que tienen que hacer? Y los parlamentarios de Lanzarote tampoco estaría mal, digo los que están en el Parlamento, en la Cámara Regional, que tampoco estaría mal que se pronunciaran independientemente de su filiación política. Yo tampoco los escucho apenas. Y aquí también se está dando la situación. Hoy, precisamente, el senador Manolo Fajardo Palarea, en Lancelot Radio, hablaba en el programa de O2 Radio, y de Pedro y de Sergio Calleja, y venía no a disculpar, sí a atenuar las críticas que se han hecho, sobre todo al ministro de Interior. Pero también es verdad que intentó decir que tendrían que dar explicaciones el ministro para ver si tenía alguna justificación para hacer lo que hizo ayer. Que hoy, Manolo, el presidente Ángel Torres, en una rueda de prensa, yo creo que presionado ya, porque Ángel Víctor Torres, que está presionado. Sí, también ha reconocido también en parte la gravedad. Se reconoce de forma doméstica, exacto, de forma local. Pero es que a mí no me interesa que lo reconozcan o no lo reconozcan. A mí no me interesa que el ministro diga o no diga. Es que esta situación la tendría que estar liderando el ministro. No es que nosotros le digamos que venga o que no venga, sino él ponerse delante, él pedir la solidaridad si hace falta del gobierno de Canarias, él estar dando la cara, estar aquí, no porque nos guste que venga o no venga, sino porque a eso hay que darle respuesta. Y parece lógico que si no tenemos los recursos necesarios, sea el Estado quien los desplace o desplace a los inmigrantes allí donde están. Es que eso parece lógico. El presidente de Canarias lo que ha dicho, Manolo, es que alguien debe de asumir la responsabilidad de lo ocurrido. ¿Está bien? Bueno, con de lo ocurrido anoche, esa liberación, entre comillas, de 200 y pico inmigrantes, que creo que ya no se sabe dónde, de 200 y pico, porque ya no saben exactamente ni cuántos fueron, porque algunos, pues obviamente, que se escaparon, o no se escaparon, no tuvieron ni que escaparse, es que les dieron la puerta. Claro. Es que, porque después la alcaldesa de Mogán, en este caso, que es donde está, les puso una guagua para que fueran a la plaza de la feria de Gran Canaria, de Las Palmas de Gran Canaria, donde está precisamente, creo que el consulado marroquí, si no me equivoco, y también la propia delegación del gobierno de España, ¿no? Pero la situación realmente después, la presión del gobierno de Canarias hacia España hizo que se buscara unos alojamientos, porque claro, esta gente deambulando, 200 y pico personas, que no es la primera vez, que esto tampoco nos engañemos, no es la primera vez que se liberan, entre comillas, liberar a inmigrantes que llegan porque no se sabe dónde meterlos. En Lanzarote yo sé, porque lo sé por la propia Policía Nacional, que el año pasado, por esta misma fecha, también a 30 o 40 inmigrantes que ya no cabían porque no había sitio, ni en el barranco, en los sitios de internamiento de Gran Canaria y Tenerife, porque estaban desmantelados el Gran Canaria y el de Tenerife ya no cabía más nadie,
pues le dijeron que lo soltara por aquí. Y después está la política, también conocida, que tiene antecedentes, la política de José Manuel Soria, que los metía en un avión y los mandaba para la península cuando tuvo ese problema en el parque, por ahí, por las zonas principales, los parques principales de Gran Canaria. Pero ahora está mandando, lo que pasa es que si mandas a 20 y te llegan 400, pues... Pero es llamativo, por ejemplo, ahora que hemos dicho que han pedido la dimisión, bueno, la coalición está en su papel, Podemos también ha sido, como digo, crítico, el PSOE por supuesto no, pero llama la atención porque sin embargo doña Dolores Corujo, secretaria general del PSOE aquí en Lanzarote, presidenta del Cabildo y parlamentaria, ha pedido la dimisión tres veces, a Ángel Víctor Torres, de la actual consejera de Turismo, Yaisa Castilla, 3 veces. Lo dice Paco Pomares, que es un hombre más que bien informado. Y además ha dicho textualmente, o al menos lo pone entre comillas, por lo tanto es una cita textual, que si no, le ha dicho Loli Corujo a Ángel Víctor Torres, que si no la cesa Casimiro Curbero, lo cesarán ellos. A mí me encanta esta forma ¿Pero eso es oficial o oficioso? Es oficial, es decir, creo, Pomares, usted no publica los artículos. No, pero digo, es unas declaraciones No, oficiales. evidentemente no, Jorge, por favor. Vale, no, es que me... Claro que no, internamente, intramuros, en su propio partido, vale. Es una pero cosa no se ha que desmentido dice Paco, y lo publicaba el lunes. Paco No lo dice Paco Pomares. Cuando lo dice, sí lo dice Paco Pomares. No, lo escribe Paco Pomares. Y pone un entrecomillado que solamente le consta a él. Y si desde el lunes un tipo que publica en el día la opinión de ¿Y por qué se quiere cargar a Yaisa Castilla? Hombre, debe ser por llevar a su amigo Lorenzo. Y porque quieren, lo mejor es lo que viene después, que no lo dice Paco Pomares, pero que más o menos se intuye a la persona que están proponiendo desde Lanzarote para que sea consejera de turismo del gobierno regional. Pero sí es llamativo, digo, esa forma expeditiva, que por otro lado tú puedes decir, pues mira qué ascendencia tiene en el gobierno regional que es capaz de decirle esto al mismísimo Ángel Víctor Torres. Hasta el día de hoy se publicó, estamos a miércoles, se publicó esto el lunes, nadie del Partido Socialista ha desmentido que eso es así. Solamente yo me refiero a que también es compañero nuestro, a Paco Pomares, y por lo tanto doy por hecho que esa exigencia se dio. Hombre, lo que yo tengo entendido, y yo no he podido hablar con Paco Pomares, es que efectivamente no sentó nada bien el nombramiento de José Juan en la fila socialista de aquí. Pero yo no creo que... Sí, pero vamos a ver, con la que está cayendo. O sea, yo no me quiero creer que María Dolores esté más preocupada ahora por esas rencillas políticas que se traen entre ellos que en reivindicar, por ejemplo, con firmeza que se hagan los controles en los aeropuertos. Por ponerle un ejemplo. O el intentar solucionar el problema de que esté gastando parte de la fuerza interna que ella tiene para esas cosas, que no nos llevan a ningún lado. Yo no creo que esta mujer, la consejera, lo haya hecho mal dentro de lo que se podría hacer en la situación que se está haciendo. Yo creo que bastante bien dentro de la... Y priorizar esos enfrentamientos entre ellos me parece de dudosa moralidad. En fin, yo no lo sé. Yo sé que no sentó nada bien, porque era lógico, porque José Juan... Lorenzo era un hombre, digamos, que ellos, aunque no fuera de coalición canaria... Yo entiendo que no le siente bien. Eso sí lo puedo entender. Pero hay cosas que usted tiene que aguantar. Pero yo no creo que Dolores Corujo, sinceramente, llegue al extremo de pedirle la dimisión. Yo sí lo creo. No, ¿sabe por qué? No porque no le gustara pedirla, sino porque romper el gobierno. Entonces, Dolores Corujo sí es algo que yo considero es una persona bastante con sentido común y lista, y sobre todo para defender los intereses del partido. Lo diré de otra manera, lo diré al revés. Tendría que usar un anglicismo, no lo voy a hacer, pero bueno, lo diré al revés. Vamos a suponer que esa frase no se dijo nunca. Si esa frase no se dijo nunca y hasta el día de hoy, 3 días después, no se ha desmentido por parte de nadie y no se ha publicado en el correo de Villaconejos de abajo, se ha publicado en medios principales. En medios principales me refiero en lo que colabora el compañero Pomares. Es decir, si no ha desmentido, porque obviamente es así, y porque además yo sí me creo la versión de Paco, porque tiene muy buena fuente intramuros del pacto de gobierno. Y porque nunca, hasta que yo lo haya pillado, ha errado cuando ha dicho cosas como estas. Bueno, vamos a regresar al tema de la inmigración. Vamos a oír a Onaorama, que hoy tuvo una intervención muy sonada, en este caso en el Congreso de los Diputados, en la sesión de control al gobierno, y también después palabras del propio presidente del gobierno de Canarias, el señor Ángel Víctor Torres. Pero ahora vamos a retroceder a una noticia que ayer fue el protagonista en todos los medios de comunicación, sobre todo de Lanzarote, que fue la sorprendente suspensión y anulación del juicio que se estaba celebrando sobre la incautación que en su día hiciera el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro Sanginés, de esa desaladora de Montaña Roja en Playa Blanca. Tenemos precisamente al abogado de uno de los acusados, de Pedro Sanginés, don José María Calero. Muy buenas tardes, José María. Buenas
buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, don José María. La verdad es que nos sorprendió a todo lo que ocurría ayer a primera hora de la mañana en el juzgado de lo penal de Arrecife, en los juzgados de Arrecife en este caso, cuando usted a primera hora de la mañana registraba un escrito para pedir la anulación del juicio, en este caso que se estaba llevando a cabo, que ya se había celebrado una jornada entera el anterior día, el lunes, y que el motivo era porque por lo visto no, después se ha demostrado que es así, el juzgado de lo penal era incompetente, no podía juzgar esta causa al pedirse más de 10 años, que es lo que le permite, de inhabilitación, que es lo que le permite a un juzgado. Esas son las razones, ¿no? Efectivamente, es una petición de pena de 12 años de inhabilitación especial que desborda la competencia del juzgado de lo penal, que abarca solo hasta 10 años. Así es. Por empezar ofreciendo la posición de la defensa, es verdad que se utiliza habitualmente el término incautación, pero nos remite casi no sé, a algún dictador sudamericano. Este concepto en realidad es una medida cautelar de intervención que tiene una naturaleza muy provisional y muy determinada en el tiempo. Se trata de interrumpir una actividad que se entendía que era ilegal, de venta de agua a terceros con unos precios abusivos, y lo que se trataba es de interrumpir esa actuación ilegal para reponer la legalidad, para asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico. Y la incautación parece que es como una intervención definitiva, nunca fue así, ¿no? De hecho, posteriormente el gobierno de Canarias clausuró y multó a esa empresa. Pero, don José María, lo que ha sorprendido es como gente como usted, con mucha experiencia, allí había también una jueza, había una fiscal, habían otros 2 abogados de la defensa, nadie cayera el primer día, sobre todo en las cuestiones previas, en esta circunstancia, ¿no? Pues yo, en lo que a mí respecta, pues solo cabe entonar el mea culpa. Lo cierto es que das por supuesto que una cosa tan elemental como la determinación del órgano competente para el conocimiento y fallo, pues en ese aspecto no va a haber ningún error por parte de nadie, por parte del juzgado de instrucción, ni por parte del juzgado de lo penal, y de alguna manera das por hecho que eso está bien determinado. En mi caso, yo entendía que las cuestiones previas eran tan claras, es decir, entendía que es tan evidente que no hay ninguna acusación correctamente personada que pueda sostener una acusación, porque la que había de Club Lanzarote desapareció, el fiscal pide la absolución, y la única que había era de Unidos Podemos, y las personas físicas están desvinculadas completamente de ese grupo político, que entendía que se estimaría, se procedería a la solución y entendía que no iba a tener más recorrido. Lo cierto es que cuando ya se abre y me pongo esa tarde a analizar concretamente y de manera refrescar todo lo estudiado en ese momento, efectivamente advierto que esa pena de 12 años desborda el juzgado de lo penal. Yo no creo que sea ni fácil de entender ni tampoco difícil. A veces lo más elemental es lo que no miras porque lo das por hecho. Entonces yo creo que eso es lo que ocurrió con el juzgado, con el fiscal sí se dio cuenta. El fiscal, cuando hace el escrito después de la auto de apertura, solicita que se remitan a la audiencia provincial. Lo que ocurre es que luego, no sé por qué, en cuestiones previas también eso lo omite. Pero, en fin, son gajes del oficio probablemente en el mundo de los juzgados, que cada vez tenemos más saturación y vamos todos con menos capacidad de hacer un trabajo quizá más concienzudo que el que hacemos. Tenemos que mejorar todo nuestro nivel de atención sobre nuestro trabajo. De cualquier caso, hoy he consultado a varios penalistas de la isla de Lanzarote y me decían que, bueno, que culpable, si hay que buscar responsable, más que culpable, responsable de lo ocurrido, todos tienen parte de responsabilidad, ¿no? El hecho de que no se hubiera caído en este defecto de forma tan importante, ¿no? Pero dicen que el juez de instrucción puede ser el principal, porque era el que derivó la causa a lo penal y no a la audiencia provincial, que era el caso, ¿no? Por la calificación de 12 años, ¿no? Yo, por mi vocación de abogado defensor, soy poco propicio a buscar culpables en nada.
ya fui mucho tiempo fiscal y no me parece que sea cuestión de buscar culpabilidades. Todos los jueces están muy saturados de trabajo, carecen de medios personales y materiales suficientes para desarrollar su trabajo. Aprovecho para solicitar a quien corresponda que dote mejor a los órganos de administración de justicia y, por tanto, quiero decir, no me parece que tenga ningún sentido ver quién es más o menos culpable. Son cosas que ocurren en cualquier ámbito y lo importante es proceder a rectificarlas y a continuar, claro. Efectivamente. Ahora comienza un nuevo juicio, para decirlo así. Se olvida uno de todo lo que ha ocurrido hasta ahora, me imagino, porque ha quedado anuladas todas las actuaciones. Y todavía hay posibilidades, don José María, de que en las actuaciones previas, en la audiencia, cuando se lleve a juicio este asunto, se pueda aceptar lo que no aceptaron en el juzgado de lo penal, que quedó en analizarlo en la misma sentencia. Sin duda, sin duda. Yo personalmente, la valoración que le hago es que probablemente incluso es posible que las personas físicas que están desarrollando esa acusación popular adviertan que no tienen ninguna resolución judicial habilitante, que la única resolución judicial que hay habilita al grupo político Unidos Podemos, pero no a las personas físicas que en ese momento lo representaban y actuaban en representación de ese grupo. Por eso aportaron un certificado, por eso en el escrito de solicitud citan la ley de partidos políticos y los estatutos de Podemos. No actuaron nunca como personas físicas, sino como representantes de un grupo que es el que finalmente el juez acepta que sea acusación popular. Entonces, mi primera valoración es que es posible, yo entendería que es razonable, que esas personas físicas entiendan que no tiene ningún recorrido ese intento de hacer o desempeñar una acusación sin la habilitación de una resolución judicial que así lo acuerde. Pero si no ocurriera así, mi impresión es que será estimada esa cuestión porque de alguna manera es obvia. De hecho, la juez no la desestimó, simplemente dijo que la resolvería al final de la vista o cuando lo dictara sentencia. Tiene poco, con todos los respetos a la juez, tiene poco sentido porque se trata de una cuestión que afecta a la estructura propia del juicio. Sin acusación legítimamente personada y admitida como tal en las actuaciones, no es posible que haya juicio. Sin acusación no hay juicio y por tanto hay que resolver con carácter previo al juicio si hay acusación. ¿Y le extrañó? Yo repaso una y otra vez los documentos, repaso la causa y me parece que es absolutamente obvio que no hay ninguna persona física que tenga una resolución judicial que le habilite para que pueda formular la acusación. Quizás lo pudo haber si lo hubieran pedido, pero no lo pidieron y ya es un defecto que a mi juicio es insubsanable. ¿Lo veía usted un poco hasta preocupado cuando la jueza quería continuar con el juicio a pesar de sus advertencias de la posible irregularidad? Sí. Posiblemente... Claro, por supuesto, porque tiene usted que entender que nos situaba en un escenario absolutamente incómodo y desagradable para un abogado y mucho más para mí que tengo una relación con la carrera fiscal de 17 años y con la carrera judicial. Para mí, tener que ir a un Tribunal Superior de Justicia para poner esto en conocimiento y que se deriven responsabilidades es una situación absolutamente que siempre haré todo lo posible por evitarla. Y si tuve esa intervención al final es porque quería hacer reconsiderar a su señoría lo importante que era que tomara en cuenta nuestras razones para que no nos situara en una obligación tan desagradable y tan incómoda y tan indeseable para nosotros como la de tener que recurrir a una solución tan, en fin, como digo, tan indeseable. Ahí estuvo muy agradable. Ahí, don José María, estuvo muy acertada la fiscal, ¿no? Que se estaba dando cuenta un poco de lo que podía ocurrir. Yo creo que la fiscal, yo creo que todos los funcionarios, todos los servidores públicos, los jueces, los fiscales, siempre tienen una pulsión de sacar adelante los procedimientos, los asuntos. Normalmente hay muchas dificultades, los abogados recurrimos,
tienen pocos medios, falta una citación y siempre hay una especie como de inercia del juez y del fiscal para sacar adelante los procedimientos, para que todo finalmente llegue a su término, a pesar de las dificultades. Yo creo que esa fue la pulsión que de alguna manera le hizo a la juez decir, bueno, vamos a continuar adelante. Pero la fiscal efectivamente tuvo una muy afortunada intervención y advirtió que había que hacer un receso, porque yo creo que advirtió que la juez estaba de alguna manera pasando una línea roja. Estaba admitiendo que podía continuar conociendo de un asunto a sabiendas de que no era competente. Además, con el expreso informe del Ministerio Fiscal en ese sentido. Entonces, actuar contra el criterio del fiscal en una ausencia de competencia, que además es objetiva, porque es simplemente que es una pena superior a 10 años, suponía de alguna manera pasar una línea roja, y yo creo que la fiscal hizo muy bien y estuvo muy oportuna cuando pidió un receso que yo creo que permitió a la jueza superar un poco ese impulso de sacar todo adelante y darse cuenta que en este caso era imposible seguir adelante. Don José María, para terminar ya, ha habido cierta controversia, sobre todo en los medios de comunicación de Lanzarote, en relación a las palabras del secretario, el exsecretario en este caso del Cabildo de Lanzarote, Francisco Perdomo, en relación a si cambió su declaración con respecto a lo que dijo en las declaraciones previas, en el sumario, ¿no? Yo he hablado con el secretario y él ha dicho que él ha dicho lo mismo en sede judicial que tanto en las declaraciones previas como el pasado lunes. En este caso, ¿por qué se quiere poner el acento en este asunto? Pues no lo entiendo, la verdad, porque es verdad que quizá en instrucción había sido más completo o más detallado al decir que cuando informó al señor Ginés, le habló de jurisprudencia del Supremo, del Constitucional, de normativa, y en su declaración a preguntas de su letrado parecía que había sido un informe o un asesoramiento un poco improvisado. La verdad es que llevaban meses dándole vueltas al asunto, incluso él había hecho algún informe años antes sobre esa cuestión. Entonces, es verdad que parecía que había un cierto matiz distinto, pero yo creo que, yo estoy de acuerdo con esas manifestaciones que le ha hecho, yo creo que él ratifica lo importante, y es que le dijo al señor Sanginés que en su opinión se podía hacer perfectamente esa intervención y que estaba perfectamente ajustada a la ley. Y eso fue sustancialmente lo que dijo entonces y lo que ha dicho ahora. Se hace hincapié por parte de, en fin, de quien pretende una acusación, que a mí me parece que es muy difícil de sacar adelante, que no había un informe escrito previo. Bueno, él también ha explicado que no es necesario un informe escrito previo, o que debería haber habido un asesoramiento mayor. Yo creo que basta ver la resolución para darse cuenta que, en fin, el fundamento jurídico era muy completo. No sé si eran 4 o 5 folios explicando exactamente la decisión que se tomaba, ¿no? Pero, en fin, hubo un administrado que es lógico que no entendió o que se sintió atacado en esa decisión porque de alguna manera afectaba a su empresa y al régimen de su empresa, interpuso una querella. Esa entidad privada en algún momento pensó que, en fin, que debía retirarse. Incluso hay un documento en donde ambas partes manifiestan que entienden que es una cuestión compleja y que las dos partes tienen razones jurídicas a su favor. Y finalmente ha quedado una acusación muy residual y, como digo, sin una correcta configuración jurídico-procesal, por lo que creo sinceramente que este asunto tiene escaso recorrido. Sobre todo porque tengo entendido, por lo que me comentaban otros abogados penalistas, para un delito de prevaricación se necesita una claridad en el delito importante, tiene que ser patente, tiene que ser clara. A primera vista, tiene que ser una resolución que sea injusta para cualquiera, que a primera vista uno diga qué barbaridad. Y fíjese si no es una resolución a primera vista palmariamente injusta o ilegal, que el juez de instrucción, en fin, como todos los jueces, un jurista de alta cualificación, cuando presentaron la querella, vio esa resolución y acordó el archivo y la no admisión de la querella. Bueno, si fuera una resolución manifiestamente injusta, ¿cómo iba a haber hecho eso un juez que es un jurista
pues probablemente de los más cualificados que se pueden encontrar, ¿no?, dentro del foro. Entonces, bueno, eso es así. Lo que ocurre es que, bueno, que los procedimientos penales tienen su curso, que la audiencia dijo que era prematuro ese archivo y había que continuar hacia adelante, y que luego, y yo no quiero entrar, pero yo creo que quienes viven en Lanzarote saben de circunstancias concurrentes en este asunto, que ocurren en todos los sitios y que no son estrictamente de justicia o de legalidad, y que, bueno, suponen la concurrencia de intereses distintos que confluyen en un asunto y que pueden dar lugar a que ocurra esto, que continúe, pero finalmente se agota en el camino y entendemos que, como decía antes, tiene muy poco recorrido, la verdad. Don José María, para terminar ya, ahora sí, ¿se sabe ya más o menos fechas que se pueda reanudar esta vista, o esto puede tardar todavía 1 año o 2 años? Es muy difícil ese pronóstico porque los órganos judiciales están muy sobrecargados de trabajo, tienen pocos medios, entonces seguramente será en cuanto pueda la audiencia dar curso a este procedimiento, pero no lo sé, depende de la carga de trabajo que tengan esos órganos encargados ahora de la tramitación. Estoy seguro que cuanto antes puedan, pero no sé, por decir un pronóstico, no creo que antes del verano próximo. A lo largo del año próximo probablemente nos convoquen de nuevo a la vista y, como digo, espero que, si todavía no ha reconsiderado su situación, las personas físicas que están todavía intentando sacar adelante esa acusación imposible, pues que finalmente en cuestiones previas se termine y se llegue al fin de este tortuoso procedimiento judicial. Abogado, muchas gracias. Hasta otro. Muchas gracias a ustedes, a su disposición. Venga, un abrazo. José María Calero, que es un abogado penalista, conocido abogado penalista, fue fiscal durante muchos años, en este caso en España, ¿no? Bueno, en cualquier caso, después vamos a volver a la inmigración, pero para terminar con este tema del juicio, Manolo, que bueno, ayer terminaba la noticia, yo como sé que es un hombre muy bien informado. Bueno, ¿qué te pareció en general todo este asunto? ¿Cómo termina el hecho de que nadie haya caído, ¿no?, en esta situación de irregularidad, de celebrarse un juicio en un órgano que no correspondía? Sí, realmente es sorprendente, fundamentalmente por lo que dice el propio abogado. O sea, cae por una situación objetiva, perfectamente apreciable por cualquiera. O sea, si a usted le digo yo que los menores de 12 años no entran aquí, pues si usted tiene 11 no entra, y punto. No hay que estar debatiendo si entra o no entra. Pues esto es igual. O sea, si la pena que se solicita es mayor que de 10 años, tiene que juzgarse en la audiencia provincial. A mí me chirría bastante esa situación. No creo que sea intencionada. No, porque él dice que la única que se dio ciertamente cuenta fue la fiscal, pero que tampoco dijo nada en las cuestiones previas. Sí, pero eso es lo que más te sorprende, porque evidentemente, como usted decía antes, es un defecto formal, pero muy grave. Claro. Estamos diciendo quién tiene y la diferencia que hay en que le juzgue un juez a un tribunal, claro. Porque claro, allí sería un tribunal de 3 magistrados y aquí estamos hablando de un juez que es quien toma posición. A mí lo que no me creo del todo es que el abogado se haya percatado de esa situación precisamente ayer, el lunes por la tarde. Yo creo que el objetivo era precisamente intentar que cayera en esas declaraciones previas por la ilegitimidad de los que sostenían la solicitud de la pena, y al ver que ahí no hubo respuesta por parte del juzgado o de la jueza, se agarraron a la pieza grande, que lo que hace es dilatar el procedimiento, porque para mí realmente interesa más que el juicio, en el caso de Pedro Sáenz, se produzca ahora que se produzca dentro de un año, porque evidentemente le va cercenando sus posibilidades políticas. Pero yo, Manolo, por lo que he hablado con varios de los abogados y tal, ciertamente no se dio cuenta el señor hasta que ya empezó a estudiar la causa más porque él creía que no iba ni siquiera que se iba a suspender, claro, por cuestiones previas, pero no porque lo supiera, porque el error donde está es que la audiencia, si son años de cárcel, son 5 años, es decir, hasta más de 5 años no puede un juzgado de lo penal, pero se confundieron con los 5 años creyendo que eran 12 de inhabilitación, pero no es lo mismo años de cárcel que años de inhabilitación, que en este caso, que mucha gente cree que cuando dice, no, Pedro Sáenz puede ir 12 años a la cárcel, no,
pueden inhabilitarlo para que esté 12 años. Inhabilitado como Enrique Pérez Parrilla, que está inhabilitado, pero no se sabe. Digo, judicialmente está inhabilitado, pero según... No, sí se sabe, lo que pasa es que no hay necesidad tampoco de estar recurriendo a los te sacan la peana informativa. No, déjame decir solamente una cosa, Jorge. Esto recuerda, mira si viene de viejo, la fábula aquella de Sopos del siglo VI, si no recuerdo mal, hablo de memoria, antes de Cristo. La fábula famosa del parto de los montes, cuando hay mucho ruido, y los montes finalmente parieron un ratón. En este caso hubo mucho ruido mediático y yo tengo que solidarizarme con todos los compañeros, sobre todo los que estaban especialmente empeñados en hacer más ruido sobre este asunto. Pero sobre el caso concreto yo recuerdo cuando se produjo, estaba ahí sentado Pedro Sanginés, que ya le dije lo que te voy a decir, que creo que se equivocó en todo, en la forma, pero al mismo tiempo que digo eso y lo sigo manteniendo, porque aquello fue claramente vamos a decir abuso de poder. Sí, pero lo que hay que ver es si prevaricación o no, sí, que es lo que se está juzgando y lo que me parece a mí más fácil de defender, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que una vez que ya la propia parte, digamos, perjudicada inicialmente, ¿cómo se llama? El Club Lanzarote. El Club Lanzarote, de esto de Montaña Roja, de Saladora, ya se ha retirado, que la Fiscalía también se ha puesto a un lado. Esto ya se veía venir de alguna forma que ya tenía poco recorrido y sigo creyendo que va a tener poco recorrido judicial. Es decir, igual que digo una cosa, digo la otra, pero creo que también fue, pues en aquel momento, un abuso de poder por parte de Pedro. Yo de todas maneras, porque este juicio empieza cuando es el Grupo Podemos el que se suma a la causa. La denuncia es presentada por la empresa. Claro, que todo el mundo lo entienda. Pero que la empresa era la perjudicada y obviamente presentó una denuncia contra Pedro Sanginés por coacciones y por posible prevaricación. Lo de coacciones se quedó en nada porque ni el propio juzgado creyó que allí no había coacciones ninguna. Lo único que había fue una determinación para ello a sabiendas de que no se debería de tomar, es decir, una prevaricación. Eso es lo que en principio se tal. Pero es que después de eso se va, como dices tú, la empresa, la perjudicada. Claro. ¿Y quién interviene? Pues un amigo de Pedro Sanginés, que es don Carlos Meca. Y lo hace como miembro del grupo del Cabildo de Consejeros de Podemos, que no se puede presentar. Eso hay doctrina ya del Supremo, como grupo. Sí, que no tienen, los grupos no tienen podría personalidad presentarse jurídica. Como partido. Exacto. Pero no que como es una cosa que quieren evitar ahora en la modificación del nuevo Código Penal. Efectivamente. De la ley de enjuiciamiento criminal. Pero lo cierto es eso. Y luego, para que vean ustedes, digo para que, mire, que más allá que cada uno si Pedro se equivocó o no se equivocó, lo van a decir los tribunales, y sobre todo si ha cometido un delito, porque se pudo haber equivocado, pero si no hay dolo, si no hay una clara y manifiesta intención de hacer algo a sabiendas que no podía hacerlo, si no es de manera grosera esa situación, pues difícilmente se puede condenar a alguien por prevaricación, no digo a Pedro, sino a mucha otra gente que han ido a este tipo de delitos. De todas formas, el problema es que tenemos antecedentes en los que también, de forma increíble, y a pesar de que el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias hizo un voto en contra, diciendo que no se podía decir que en el caso de Gladys hubiese prevaricación cuando no es una forma grosera y lo está... Y la condenaron. Exacto, y lo está legitimando con un voto a favor, con un voto en contra de condenarla, el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Aquí la única manera, por eso el interés en desacreditar al propio secretario o el secretario, porque si se da por hecho de que se le informa, de que verbalmente se le pone en antecedentes de que sí se puede hacer, evidentemente no hay, aunque estuviera después equivocado, aunque en un estudio más profundo el propio secretario llegara a la conclusión de que no se puede hacer, pero si él se lo dice, y se lo dice además como secretario, está claro que no hay intencionalidad. Es verdad, y eso lo dijo el secretario, no lo digo yo, lo dijo el secretario, que fue un informe, lo llamó al despacho y él hizo un informe sin haber estudiado la causa a fondo, ni mucho menos. Él solamente le recordó que había unos ejemplos que había ocurrido parecidos en Andalucía, y dice, pues esto, como además consideraba que era dominio público, porque cuando usted tiene un plan parcial, después se hace un proyecto de compensación y esas instalaciones son del municipio, en este caso del municipio de Yaiza, por lo tanto es dominio público. Creía que podía no solo incautar, sino incluso ir allí y apoderarse de las instalaciones. Sí, como se hace habitualmente en el secuestro de los servicios públicos. Efectivamente. Pero bueno, más allá de eso, lo que quería llegar es que, a pesar de que ni el perjudicado, que era la empresa, retira la denuncia, que la Fiscalía ya
decide que el sobreseimiento de la causa, porque no considera que haya delito, Carlos Meca se presenta con otro a título personal, que se le admite, cuando ya ha pasado no sé ni cuánto tiempo, y cuando no hay acusación real, porque no había acusación. ¿Pero qué pasa? Por eso lo dice pero don Carlos Meca, ¿por qué hace esto? Defendiendo, curiosamente, que es lo que llama la atención a mucha gente que ha hablado estos días, el interés de la empresa. En este caso, de una empresa, oye, que tiene todo el derecho del mundo, y yo soy un defensor de las empresas acérrimo, pero que yo lo haga, pues sería razonable. Pero que lo haga un hombre que siempre ha defendido el interés general cuando esta decisión era para beneficiar a 6.000 usuarios que estaban recibiendo el agua más cara, sin la seguridad de que estaba controlada, sin tener los precios aprobados por la Comisión de Precios de Canarias y otra serie de irregularidades o posibles irregularidades, que posteriormente, precisamente esa empresa fue condenada a pagar, creo que fueron unos 60.000 euros de multa por diversas irregularidades cometidas. Pero en cualquier caso, insisto, se ha beneficiado luego Lanzarote, porque gracias a todo este lío, antes hacía el servicio sin estar controlado, ahora está controlado por el Consorcio del Agua, y encima el Consorcio del Agua recibe 400.000 euros y los vecinos reciben la misma tarifa que el resto de los lanzaroteños. Vamos a publicidad y regresamos. Bueno, lo cierto es que el problema de la inmigración, como dijimos al principio, se está complicando cada vez más en Canarias. Ya ha sido motivo de Estado, hoy en el Congreso se habló, y precisamente fue una canaria, en este caso la diputada de Coalición Canaria, la que hizo una dura intervención contra lo que está ocurriendo y la inacción para ella del gobierno del Estado español, en este caso de Pedro Sánchez. Ana Orama fue muy dura y pidió también la dimisión, en este caso, del ministro de Interior, el señor Marlaska. Un drama humanitario donde ayer los canarios fueron a una plaza donde el ministro del Interior soltó a 200 inmigrantes sin dónde dormir ni dónde comer, y la población canaria fue allí. No tenemos capacidad de acogida, 6.000 personas en hoteles, no hay trabajo, no hay comida. ¿Somos España? ¿Somos Europa? ¿O es que Canarias tiene que tener un partido independentista y resucitar el MNPAYA para que este gobierno le haga caso? ¿Es que la Unión Europea no considera Canarias Europa y territorio continental? Bueno, la verdad que la intervención fue mucho más amplia, pero no se la podemos poner. Está corriendo por las redes sociales y ciertamente es verdad que se puede decir que jugar a la oposición en este tipo de cosas es muy fácil, Manolo, o es mucho más fácil que estar en el gobierno y resolver un problema que es realmente complicado para cualquier gobierno. Es evidente que el tema de la inmigración es muy complicado, pero es verdad que en este caso el responsable de solucionarlo es el gobierno de España. Eso es evidente, por propia definición objetiva de funciones y de competencia. Pero es que además lo que cabrea en este caso, lo que inerva, no es que evidentemente las cosas no puedan solucionarse de forma inmediata, sino el tener constancia de que no se está haciendo nada y que además se pavonean de no hacer nada. Eso es lo que nos está produciendo un desasosiego importante, tanto a la oposición, que evidentemente significa como ellos entienden, pero también a la población. Hay un malestar de la población que no sabemos a dónde nos va a llevar, porque la población ya se está poniendo en lo peor, que es que van a seguir viniendo pateras no se sabe cuántas, como ya vienen, se les va a buscar, se les trae, y no hay absolutamente nada preparado para atenderlo, pues va a encontrárselos en la calle. Y evidentemente las personas, ya vengan de África o vengan de donde vengan, querrán comer, querrán tener servicios, y si no, pues van a crear problemas, pero es que eso es normal. Hoy ha salido la noticia que ayer se daba en todos los medios de comunicación del país. Hoy nos están enviando gente de turoperadores, representantes de turoperadores en Lanzarote, vídeos que están saliendo en las televisiones de Alemania en concreto, en este caso, ¿no? Y realmente no beneficia para nada la imagen turística que en estos momentos debemos tener para Canarias. Yo no creo que los alemanes, que están acostumbrados al tema de la inmigración, vaya en este caso a dejar de venir o no
a Canarias por esta situación, pero sí es cierto que si la sensación de inseguridad ciudadana puede aumentar, porque si usted, como bien ha dicho Manolo, si usted suelta 200 personas, sean africanos, sea donde sean, sin tener trabajo, no poder trabajar, porque no pueden trabajar, porque son ilegales, pues ¿qué van a hacer? En fin, es que no le dejan más remedio, pocas opciones le deja para pues estar por ahí deambulando, pidiendo, creando una mala imagen, y otro, pues robando, porque no le va a quedar otro remedio, robando para comer, ¿no? Hay otro vídeo, incluso más duro que este de Ana Oramas, de la única representante, diría ella, en Lanzarote en el Congreso del PSOE, que Jorge no habrá visto, obviamente, aunque le sugiero que no lo busque porque igual tampoco lo va a encontrar. Pero solamente con respecto a lo que ha dicho Ana Oramas, me parece que tiene solamente un exceso verbal. Bueno, tiene varios. Estamos viendo imágenes, perdona, de ayer, sí, de lo que ocurrió ayer en y Gran cómo Canaria. quedaron después en el Parque de la Feria, si no me equivoco, Gese. Estaban ahí los hombres hasta que finalmente alguien decidió recogerlo y llevarlo a en este caso creo que fueron a búngalos, ¿no? A unos búngalos, pero no a todos, ya a otros que tenían familiares, amigos, porque por suerte los marroquíes tienen también mucha gente, hay una colonia muy importante en Canarias, ¿no? De marroquíes, ¿no? Creo que es la segunda o la primera, se está ¿no? creando... En el caso de Lanzarote es la primera, hay más de 9.000 ¿no? marroquíes en Lanzarote, y en Gran Canaria no sé exactamente Pero cuántos hay, pero es una comunidad de las más fuertes. Actividad, por ejemplo, los residentes de Lanzarote en redes sociales, de aquí de Lanzarote, participan, ahora con el conflicto de que se ha renovado saharaui y marroquí, hay 300.000 opiniones de ellos, aquí me refiero. Bueno, déjame decir solamente con respecto a esto, que se está creando un caldo de cultivo. Luego estos mismos dirigentes y dirigentes políticas, me refiero sobre todo a los que se llaman progresistas, yo obviamente no me veo representado en ellos, a pesar de que he votado alguna vez esas fuerzas políticas, pero que luego achacan a movimientos, a partidos como Vox y tal, que se aprovechen de este caldo de cultivo, pero es que ese caldo de cultivo lo está usted permitiendo con su inacción constante. Aquí y decir, luego el descontento social. Lo venimos repitiendo. Ya ha habido desde manifestaciones hace también en Gran Canaria de vecinos. Mucho es que, tiempo. En este caso, si no haces nada, la gente es un tema muy fácil. Sí, se presta a la demagogia y al demagogia populismo y tal. Y se pero si es que si no le metes mano... a que llega la sensibilidad de mucha gente, sí. En fin. Pero es que realmente, es que yo sinceramente lo digo, yo no había visto una inacción tan clara por parte del gobierno del Estado sobre este asunto como el que está ocurriendo en Canarias. Y además con la y me da rabia porque el gobierno de Canarias... Pero lo que sorprende es que el gobierno de España presumió en su momento, en su pasado mandato, la parte de legislatura, la que tuvieron el año que tuvieron, de ir a buscar un barco precisamente al Mediterráneo, ofreciendo ahí la solidaridad de España, y aquí tiene amontonados. Fue la primera gestión que hizo. A miles de personas hablando de acciones populistas, fue la primera acción de imagen que hizo Pedro Sánchez. Pero es que eso es lo que no se puede justificar. Y ahora en esta situación, ¿qué pasa? ¿Le quedamos nosotros más lejos? Pero no es que le quedemos más lejos, porque nosotros que pertenecemos a la estructura estatal, tenemos encima de nosotros la dificultad de que ni siquiera podemos actuar, las competencias son de ellos. Y además nos están creando unos problemas tremendos. O sea, le prestamos ayuda. O sea, le prestó en este caso los empresarios turísticos, que les venía bien también en la situación de inactividad que había, para hospedar a los inmigrantes. Ahora los propios empresarios dicen, oye, mire, que esto yo lo hice para ganar dinero con turistas. Y además, el que está al lado no quiere tener inmigrantes al lado de su turismo, pero no por él, sino porque los turistas no es por él, hombre, es que porque no hay que ser más papita que el Papa, porque es lógico, porque un negocio es un negocio. Y oiga, y cuanto las zonas turísticas tienen que dar la mejor imagen posible, y no creo que sea la mejor imagen posible, gente sin trabajo, gente paseando por ahí, en fin, que a mí me da lo mismo, pero para el turista no creo que le dé lo mismo. Además hay algo que tendría que ser en principio positivo, que es la coincidencia correligionaria con el gobierno regional y el nacional, que ambos están integrados por el PSOE y por Podemos. Aquí, efectivamente, tú lo decías al principio del programa, incluso Ángel Víctor Torres ya está manifestándose, quejándose. Yo creo que siempre... Hombre, yo creo que ya lo veo ya hasta implorando. Sí, está casi implorando. Pero de forma intestina, local, doméstica. Yo a escala nacional no veo... Sí veo críticas en la prensa nacional, incluso en el país ha aparecido alguien de por aquí, de Canarias, que no es precisamente Ángel Víctor Torres, quejándose de esta situación. Si el país lo está llevando a portada. Esta situación en Canarias, el país, la vida, lo está llevando a portada todos los días. El problema es que esta situación no se está produciendo en Lanzarote, se está produciendo en Gran Canaria, que es parte del centro de poder de Canarias. Y lo que sabe Ángel Víctor,
que aquí lo que se está también asando es su gobierno, porque evidentemente las fuerzas vivas de Gran Canaria no se están quietas. Porque ya Nueva Canaria no le está gustando el andar de la perrita con este asunto, porque ellos han sido, digamos, han estado más o menos, han dicho lo que tienen que decir, pero de aquella manera, para evitar problemas, pero ya Román Rodríguez ya está, porque el propio Antonio Morales, el presidente del Cabildo, que es de Nueva Canaria, dice, oiga, pero ¿esto qué es? Porque esto sabe que le va a perjudicar la imagen de Gran Canaria, que el que la representa es el Cabildo. Vamos a oír lo que ha dicho en las últimas horas, en este caso, Ángel Víctor Torres. Bueno, es evidente que alguien ha dado esa indicación y tiene que saberse por qué y quién es el que asume esa responsabilidad. Indudablemente es un hecho incalificable, indefendible, no tiene lógica que se envíen a la calle 200 y pico personas para luego ser reubicados durante la noche. No tiene lógica que esto se haga de un momento a otro, es inaceptable, no lo vamos a aceptar. El que estas personas salgan a la calle sin tener cobijo, sin tener techo, entonces sería una responsabilidad que iría directamente a los ayuntamientos, a los derechos sociales, a los cabildos, a la comunidad autónoma, y estoy absolutamente convencido que este no puede ser el camino. Por eso acabo de trasladar que no se va a producir ninguna salida a la calle en el día de hoy. Bueno, lo que ha dicho el presidente es lo que el sentido común en estos casos se supone que hay que decir, ¿no? Pero evidentemente yo veo a un presidente, en este caso, dolido, ¿no?, con la situación, porque sus compañeros le están dejando muy mal, porque yo creo que Ángel Víctor Torres ha tratado desde el principio de avisar, advertirle el problema que había en Canarias, que había que tomar soluciones, ha llamado a los ministros, han venido, pero ha servido para muy poco, es que las cosas se han complicado. Si de la visita de aquel de Escrivá, ahora creo que han venido 8.000 más. Bueno, claro, ¿y usted se cree que porque venga a Escrivá van a dejar de venir? La idea era que al margen de que vinieran o no, se hubiese tenido una sensibilidad con la situación y se pusieran medios, porque también lo que dice Coalición Canaria en esto, o sea, ¿cuáles son los medios que tiene España? No tiene ninguno. No tenemos, los marroquíes tienen patrulleras, lo mismo para supervisarte barcos de pesca que para supervisarte personas, que no sé qué. Y aquí no hay patrullera ni nada que sea capaz. ¿Pero por qué? Y después medios para tratar a esta gente. ¿Pero por qué? Porque esto es un discurso de la derecha. Si sacan las patrulleras, si hubiera estado a lo mejor Felipe González, pues Felipe González hubiera sacado las patrulleras por lo menos para hacer un mínimo de control. Contra Pedro Sánchez, en este caso, digo, tal y como está la situación, Felipe González, Pedro Sánchez, a lo mejor contra el propio Pedro Sánchez. Oye, déjame decir solamente... No, Pedro Sánchez no saca las patrulleras. No, he dicho... No, Jorge, hay que explicar los chistes. Y digo que precisamente, y Podemos tampoco le deja a Pedro Sánchez sacar las patrulleras. Evidentemente, yo no he dicho eso. Pero después vienen las personas de Podemos de aquí a criticar al PSOE y al propio gobierno de España donde ellos gobiernan, lo cual a mí me parece una incongruencia, aunque tengan razón No, yo por una vez, y sin que sirva de precedente, esa crítica de Podemos aquí en Canarias sí la comparto. Yo la comparto. Me parece valiente además. Es que tengo que decirlo tal cual, porque cuando la crítica la hace, como acabamos de ver, Ana Oramas, todos pensamos, es una crítica interesada, partidista, lógicamente, pero cuando lo hace alguien de dentro, en este caso del gobierno regional, para mí tiene incluso doble valor, porque yo en ese sentido sí que la justiprecio. Me parece que eso está más... Sí, pero cuando es Podemos criticando al PSOE, si el ministro fuera de Podemos, cambiaríamos la rueda de Moler. Aquí loco, muy, pero no tanto. Claro, o sea, es muy fácil moler a favor de la rueda. Eso sabemos todo. De todas formas, hablando precisamente de cosas... Yo soy poco populista y hablando precisamente de cosas populistas, yo no tengo que hacer demagogia porque no me presento a las elecciones, no tengo que decir al pueblo lo que el pueblo quiere escuchar, ¿no? Pero sí es verdad, desde al principio, que se ha montado un pollo tremendo en las redes sociales, precisamente porque aquí, por venir a lo local, a lo de Lanzarote, y en concreto a la capital donde estamos, pues el Ayuntamiento de Arrecife tiene previsto comprar unas 500 cestas para el personal y se va a invertir en ello. Sí, ayer 48.000, lo publicaba el Canal 7 el domingo, me parece recordar. Pero bueno, ahora en la red social... A ver, explique. Te lo estoy diciendo, 48.000 euros están previstos para comprar 500 cestas para el personal. Ayuntamiento de ¿Y eso no se había suspendido, Miguel Ángel? No, hay sentencias incluso a favor de que esto se siga así. Recuerda que en la época de Zapatero, por ejemplo, cuando la crisis gorda, hubo funcionarios que renunciaron a este cobro y tal, ¿no? Yo no estoy hablando de los derechos que tengan o no tengan derechos. La gente lo que está diciendo, digo en los comentarios, el 99% es que, hombre, en la situación en la que estamos, a lo mejor las instituciones o los propios funcionarios pueden renunciar. Digo porque hemos tenido
instituciones creo que no pueden. Es que eso ya, bueno, eso ya son asuntos... Hombre, yo lo que creo que pueden hacer es que habría que llegar a un gestionarse acuerdo, es lo que te quiero través del decir. comité de trabajadores. Claro, evidentemente. Mire, hay mucha gente pasándolo mal. Claro. Vamos a dar esta cesta Hombre, el político no se va a hallar al trabajador en contra. Y en lugar de dar turrones, pues dar una botella de aceite o lo que sea. Oye, ¿por qué no dedicamos estas 60.000 euros? Porque los problemas que han habido, por ejemplo, con el Banco de Alimentos, gente por eso digo, pero eso tiene que salir del propio comité de trabajadores. 500 cestas de casi 50.000 euros. Mira, ya no hay empresa privada prácticamente en Ojo, España. No, que luego hay otra cosa. Que den ya a ver, aguinaldo. Igual que te digo un lado, pero si yo te digo el lado parte, incluso positivo, también tiene un lado positivo. Porque eso fue una cosa que vino de la época de Franco. Pero que incluso la adquisición de esas cestas tiene un lado positivo para la empresa, por ejemplo, que se beneficia, que también tiene trabajadores, es decir, por los dos lados. Hombre, es parte del consumismo de esa época, que evidentemente le viene bien a muchas empresas. Pero se prestan, por decir al principio. Esta empresa hacía, pero oye, ahora estamos para que nos hagan a nosotros. Claro, pero yo creo que sí se puede llegar a un acuerdo entre el dirigente político y, bueno, el comité de empresa, como quiera que se llame, los trabajadores, para, de alguna forma, yo no digo que se renuncie a esa compra, pero sí que se pueda a lo mejor hacer una distribución. Quien quiera podría ser incluso voluntaria, el funcionario que esté por la labor. Yo creo que entonces se sumaría, estoy convencido, la mayor parte se sumaría. Yo siempre que hablo con los funcionarios, sobre todo tengo más relación con los funcionarios de los profesores y tal, ellos estaban dispuestos incluso a que se le bajara el sueldo, no ya pero sobre todo en una situación como la actual, en la que ni tan siquiera tenemos claro que podamos reunirnos con la familia, porque aquellos que tienen más de 6 o 7 miembros, pues evidentemente no van a poder reunirse, y vamos a ver cómo llegamos a la Navidad. No parece que tenga sentido precisamente el reforzar el gasto de la familia para actividades que no van a celebrarse cuando hay otras necesidades. Evidentemente, esa partida tiene que estar ahí, porque si es un derecho de los trabajadores tiene que estar ahí. Ahora, lo que hay que ver es cómo se gestiona. Claro. Yo creo que sería un acierto por parte del propio políticos y de los trabajadores del Ayuntamiento de Arrecife, que sean los propios trabajadores quienes decidan a dónde va ese dinero. Pero creo, es que me dijeron hoy, cuando Pedro Martín me dio la noticia, yo no lo sabía, ya ni me acordaba lo del aguinaldo, creo que son todos los ayuntamientos. Que sí, que sí. No es que lo han reconocido que es un derecho que viene. Incluso el Cabildo de Lanzarote. No sé si los centros turísticos también. No lo sé. Se llegó a publicar alguna sentencia en su momento también con respecto a... el año pasado, parte de las discusiones que tuvimos fue esa, por esta época, porque sacó los centros turísticos, lo del SUSETA, lo sacó el Cabildo. Lo que pasa, Manolo, que el año pasado no estaba en la situación actual. No, por eso te digo. Pero ahí ya sabemos cuál es el soporte legal de eso, y es lo que hay un poco que... En este caso, decía que los centros turísticos y el Cabildo iban a proponer que se comprara todo productos locales para también promocionar la empresa local. Me parece bien, ya que se va a hacer, que se haga. Ahora mi idea, que oye cada uno, yo soy del comité de trabajadores, si perteneciera a alguno de esos organismos, y yo propondría que ese dinero se destinara, en este caso, a la ONG, que se las merecen, y hay mucha gente necesitada en estos momentos. Aunque se lo gasten en mascarillas, que las necesitamos por suerte, todos los días. Todos tienen un sueldo, es verdad que no son sueldos extraordinarios, la mayor parte de los funcionarios, pero tienen un sueldo asegurado en momentos en que otros muchos no lo tienen, o han perdido capacidad. Y ningún funcionario se va a morir por no recibir el aguinaldo, y yo te digo, estoy convencido, la mayor parte... Puede ser todo lo contrario. Más bien mejoraría en salud. Claro. Pero, bueno, porque hay que comer, o sea, en Navidad sabe que se come uno mucho más de la cuenta, ¿no? Y después pasa lo que pasa. Bueno, pues nos vamos a tener que ir ya, don Manuel. No sé si usted quería decir algo más con respecto al tema de la inmigración, para terminar. No, con el tema de la inmigración no hay mucho más que decir, hay mucho que hacer. Porque decir, lo hemos dicho ya casi todo. Y lo que hay que analizar también es el contexto geopolítico en el que los estamos moviendo, y Canarias están en el centro, y que a mí me preocupa enormemente. Por una parte estamos hablando de esas riquezas que parece que ahora rodean a Canarias, esas apetencias renovadas de Marruecos por tener un control de nuestras aguas y tener influencia en las islas, y del descontrol de la inmigración, todo eso alineado con un coronavirus que nos está dejando inertes. Y después hay otra cosa que se me olvidó decirlo antes, es el tema, porque, oiga, ¿cómo creen ustedes que pueden venir? Ayer vinieron otras 6 o 7 pateras, ¿no? Es que no ha parado de venir prácticamente todos los días a Gran Canaria. Pero vamos a ver, sí. Pero lo que quiero decir, Manolo, es que hay que pensar que todo esto tiene que estar bien organizado. Hombre, bien organizado y mal seguido. No, bien organizado, si saben, los americanos saben si los norcoreanos sacan a pasear el perro o no.
y después no saben, evidente, lo que está pasando en la ribera africana. No, eso no tiene sentido. Un Estado como el español, una Unión Europea. Es la zona de Mauritania con el Sáhara. Sabemos cuando vienen las pateras, los cayucos, cuando los vemos. Vamos, cuando los vemos a 200 metros. Oye, ni que estuviéramos en la Edad Media, por favor. Pues efectivamente. Bueno, pues nos vamos. Miguel Ángel, muchas gracias. Hasta la el última próximo. noticia sobre el coronavirus creo que apuntan otra vez mal. Digo en Lanzarote, en el caso, apuntan Sigue mal a la aumentando, general. ¿no? Sí, y, ¿No sabe cuánto? me parece que han vuelto a subir la última. 10. ¿Cuántos había en total? A 5, me parece. 5 es ¿Cuántos había en posible. total? Como ayer. Y ahora están en 52, puede ser. Lo he mirado por encima. Si es 52 son 7, más que ayer. Sí, bueno, ha aumentado. 7. A mí me parece que es igual. Son 1.352. El asunto, la gravedad, la advertencia que hay que hacer es que obviamente el bicho sigue ahí en la calle y que por lo tanto hay que extremar todas las medidas de... Oye, por fin ya la vacuna va para adelante, ¿eh? Varias, ya hay varias. Hay varias, Tenemos una que ya, tiene el como 95, mínimo hay ya el 95. 3 prácticamente en la fase final, lo cual quiere La decir... rusa, la de Moderna, la de Pfizer, en fin, ahora va a haber una competencia en ese sentido que por otra parte era más que previsible. La competencia es buena. Era más que previsible, no, pero que era más que previsible también. Lo importante es que, bueno, cuanto antes estén ya a disposición de la inmensa mayoría, estamos hablando de 7.000 millones de almas humanas, o sea, imagínate lo que tiene que ser eso para distribuirlo. No, hombre, no se va a vacunar 7.000, esto lo explicaba ayer aquí. Yo te hablo del potencial, Jorge, de población humana que hay en todo el planeta. Pero que no se va a vacunar a los 7.000 bueno, a los 7 millones, a los 7.000 millones de habitantes. No, lo que decía en este caso el representante del Comité Científico de la Pandemia del Gobierno de Canarias, el señor Luis Serra, es que se vacuna a los de riesgo. Si se vacuna a la gente de riesgo más Yo creo que no. a un 10 o un 15% de población, eso se va transmitiendo, que no se va a hacer. Potencialmente a la inmensa mayoría, yo creo que la totalidad. Hombre, lo que se va a buscar sobre todo es la inmunidad del rebaño que se había dicho, claro, conseguirla de forma natural y ya se vio el coste que tenía, pues ahora... Porque si usted quita lo de riesgo, claro, que es lo pues principal, no se contagia, no, aunque se contagie, pues no pero pasa mucho nada. menos, No pasa nada. Don Manuel, muchas gracias. Don Miguel, creo que Pero me he mucho decidido más ya nada, 3 veces ya, pero esta es la cuarta. Espero que no sea la última. Nosotros regresamos mañana a la misma hora.